Buenos días de nuevo. Comenzamos ahora ya en serio, ¿no? Después de estos preámbulos, después de la presentación institucional, pero sobre todo después de que Raquel Roca nos haya marcado el norte, nos haya dicho en la dirección en la que tenemos que trabajar, bueno, pues vamos a hablar precisamente de metodologías. Fijaos, es uno de los aspectos que nosotros hemos abordado desde el proyecto de innovación. Nosotros hemos trabajado en 4 líneas: metodologías, recursos didácticos, espacios y organización. Y precisamente son las salas que componen este congreso. Lo que nos ha dicho Raquel lo sintetizo en una frase de Alex Osterwalder, autor de diversos libros de emprendimiento. El modelo de negocio de cualquier compañía caduca, y caduca como un yogur en la nevera. Esto ocurre en las empresas. Pero esto ocurre con nuestros métodos, esto ocurre con nuestras formas de dar clase y esto ocurre en general en todos, absolutamente todos los sectores. Por ello yo considero que es clave saber lo que está viviendo la empresa, porque para nosotros es nuestro destino, para nosotros es donde vamos a colocar a nuestros chicos y tenemos que dejarlos preparados en función de las necesidades de la empresa. Entonces, en ese sentido yo os planteo, con lo que nos ha comentado Raquel y con lo que necesitan las empresas, en qué dirección tenemos que formar. Y para ello, bueno, pues, ante todo, podemos ver algo que estamos viviendo todos. Fijaos hoy que estamos aquí con realidad virtual y donde nos hemos podido poner en contacto sin movernos de casa. Pero quien dice la realidad virtual, dice la realidad aumentada, el trabajo en la nube, el Internet de las cosas, sensores, drones, y en definitiva hay múltiples tendencias que lo están cambiando absolutamente todo. Pero fijaos, si alguno piensa que dominando la tecnología tiene el futuro asegurado, está equivocado. Me encanta esta frase de Steve Blank, emprendedor en serie y catedrático de creación de negocio en Stanford, cuando dice que el fracaso de las empresas no se debe en muchos casos a tener malos productos o a no saber utilizar la tecnología. Se debe a la falta de clientes. Y me gustaría que nos quedásemos con esto porque, repito, es lo que están viviendo nuestras empresas. En ese sentido, pues la realidad es que cualquier empresa se enfrenta a múltiples problemas y tiene que dar hoy en día una solución extraordinaria, pero que conecte con lo que quiere su cliente. Si el cliente quiere medio ambiente, si el cliente quiere un entorno verde, si el cliente quiere reciclado, tenemos que darle reciclado y tenemos que darle este punto verde. Y así nos lo aconsejan, lo decía en la Madrid desde Europa, así nos lo aconsejan. De tal manera que, fijaos, esto es una clave fundamental para cualquier empresa. La compra hoy en día se hace por afinidad, se hace por valores, y por eso es por lo que hay que apostar. En ese sentido, me gustaría deciros que no es tan importante la idea, no es tan importante el producto, o tan importante la solución como la ejecutamos. Lo verdaderamente importante aquí es la ejecución, la forma en la que se ejecuta esa idea. Y me gustaría destacar esto porque muchas veces dedicamos tiempo en el aula a la generación de ideas, pero una idea no deja de ser más que eso, una palabra o un conjunto de palabras escritas en un papel. Lo importante es la forma en la que se ejecuta y que será, por lo tanto, cómo podremos conseguir un modelo de negocio rentable y escala. En otras palabras, y sintetizando, pues fijaos, hasta ahora se ha competido en términos de marketing, en términos de ventas y de finanzas, pero hoy en día se compite en términos de innovación y el talento es la clave. Y hay nuevas metodologías para ello. Hay metodologías para el diseño de nuevos modelos de negocio, en relación con clientes, en cuanto al desarrollo de productos o incluso la gestión de equipos de trabajo. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Pero hablo en general en cuanto a metodologías. Pero ya he expuesto antes, Raquel Roca, qué habilidades se valoran más en el mundo del trabajo. Y en ese sentido, el Foro Económico Mundial dice que en el 2025 se va a valorar la capacidad de pensamiento analítico y de innovación, el aprendizaje activo y estratégico, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, el uso de la tecnología. Fijaros, lo sabemos hoy y por tanto no podemos esperar al 2025 a ver lo que ocurre. Tenemos que formar a nuestro alumnado en esa dirección. Por eso yo me atrevo a sintetizar todo lo que he dicho hasta ahora en 4 líneas fundamentales. Tendríamos que formar alumnos
para que fueran disruptivos, que fueran capaces de cuestionar su propio modelo de negocio, el modelo de negocio en el que trabajan. Trabajar necesariamente en retos reales, porque es la única forma de transmitir habilidades. Dominar las TIC y, cómo no, la característica de nuestro tiempo, que es el agilismo, la agilidad, la flexibilidad, ¿no? Todo ello, ya digo, lo hemos escuchado perfectamente en términos de Raquel Roca. Con esto os propongo que para cualquier proyecto, o en particular un proyecto de emprendimiento, sería ideal contar con pasos como este. Formar equipos multidisciplinares y engranarlos mediante técnicas de team building. Obviamente dominar las TIC, en particular creando un entorno personal de aprendizaje. Cualquier proyecto va a comenzar con la resolución de un problema. Y para eso, en este caso, recomiendo la aplicación de Design Thinking. Design Thinking me proveerá de una solución innovadora. Y para ello luego pasaremos a darle forma de modelo de negocio o modelo de gestión, en el caso de que no fuera una entidad lucrativa. O no fuera una entidad con ánimo de lucro, disculpad. Pero el diseño no vale de nada si posteriormente no se valida. Y aquí está la clave, y lo que vengo defendiendo durante ya son casi 7 años. Lean Startup, ¿vale? Es entonces cuando tendremos información para hacer un plan de negocios, que es lo que nos pide el currículo. El currículo de emprendimiento nos pide un plan de negocios, pero eso hoy en día queda muy tarde ya. Antes ha habido que trabajar muchísimas cosas para asegurarnos que nuestro planteamiento tiene sentido. Pero fijaos, de este esquema yo he dicho que hoy iba a hablar de metodologías ágiles y por eso me centro en una trilogía que creo que deberíamos todos conocer y, en la medida de nuestras posibilidades, llevar a la práctica. Esta trilogía se compone de Design Thinking, por una parte, de Lean Startup, por otra, y de Agile. Y me gustaría sentar las bases para que, bueno, pues quede claro y que a partir de las mismas podamos hablar de metodologías ágiles en formación profesional y podamos llevarlas a la práctica. Bien, en este sentido, voy a comenzar en primer lugar con una descripción sucinta de lo que es Design Thinking. Me imagino que ya es conocida por parte de muchos, porque Design Thinking es quizás la metodología ágil más difundida y es la que más éxito y más reconocimiento ha tenido. En ese sentido, con Design Thinking nos enfrentamos a un problema con el fin de obtener una solución innovadora. Pero claro, en este proceso vamos a desarrollar muchas habilidades y lo más importante es el producto final. Seremos capaces de conseguir una solución innovadora. Fijaos, comenzamos con un problema. El problema lo tenemos todos, absolutamente todos. Fijaos, cuando llegó la pandemia, eso no era un problema, fue un problemón. Pero tenemos que ser capaces de hacer frente a los problemas. Y para eso hay un conjunto de herramientas que nos ayudan a buscar soluciones. El peligro es quedarse parado. El peligro es quedarse inmovilizado. No, ante un problema hay que lanzarse a buscar soluciones. Y Design Thinking, como digo, nos proporciona herramientas muy válidas. Nos va a permitir entender el contexto, entender a la persona que tiene el problema. Nos va a permitir empatizar. La empatía es una habilidad fundamental que debemos diseñar, que debemos trabajar. Pero es que nos va a permitir, entendiendo el contexto, ser capaces de pasar de un problema a un reto. O sea, fijaros el potencial que tiene dejar de hablar de problemas para convertirlos en retos. ¿Cómo no trabajaremos la creatividad con una fase de ideación intensa? La creatividad es muy, muy importante. Y en todo esto estamos trabajando con dos procesos básicos de divergencia y convergencia, algo fundamental para nuestros alumnos y para nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque estimulamos las dos partes del cerebro y eso optimiza la solución final. ¿Cómo no? Proveeremos una solución que necesariamente hay que tangibilizar, vamos a darle forma mediante el prototipado y del proceso obtendremos una solución. Este proceso es muy, muy importante. Este proceso es necesario en todo proyecto y en particular en un proyecto de emprendimiento. Pero este proceso no es suficiente. Conseguir una solución innovadora no es suficiente. Quizás en algunos cursos de educación secundaria obligatoria sí es importante trabajar de esta forma, por conseguir las habilidades. Pero dentro de un proyecto de emprendimiento, fundamentalmente en formación profesional, hay que llegar mucho más lejos. Por eso, con esa idea, posteriormente pasamos a diseñar un modelo de negocios. Diseñamos cómo queremos ganar dinero. Eso es precisamente un lienzo de modelo de negocios. Y tenéis en pantalla precisamente el de Strategize.
que se basa fundamentalmente en el lienzo de modelo de negocios de Alex Osterwalder. Bien, muy importante, yo creo que también esta herramienta se ha difundido muchísimo, permite con 9 bloques entender o diseñar rápidamente un modelo de negocio y, lo más importante, permite que de una manera sencilla un alumno conozca los pilares fundamentales de un modelo de negocio. Después nos toca a nosotros que, a partir de una primera aproximación que hagan los alumnos, facilitarles determinados patrones de modelos que funcionan. Patrones, por ejemplo, como el patrón de modelos de negocio free o gratuito, el long tail o larga cola, modelos multiplataforma. Es decir, nosotros luego podemos facilitar la creación y, por tanto, el diseño creativo de mayores o de otros modelos de negocio, ¿vale? Bien, una vez que tengo el modelo de negocio, lo que tenemos que tener muy claro es que hasta aquí hemos trabajado en el aula y, por lo tanto, todo lo que hay en el modelo de negocio es hipótesis. Todo eso que aparece en el diseño son hipótesis y, como tal, repito, desde el punto de vista emprendedor no tiene mucha validez. El paso siguiente sería validar toda esa información. Y para ello utilizamos Lean Startup. De una manera muy sencilla, os planteo 4 puntos y no es que descubran absolutamente nada, pero sí marcan una hoja de ruta que necesariamente tenemos que seguir. Fijaos, necesariamente comenzaremos a validar primero el problema. O sea, primero hay que validar el segmento de mi cliente y el problema que tiene. Solo cuando lo hayamos hecho pasaremos a validar mi solución, es decir, comprobar si mi solución resuelve el problema. Y así conseguiríamos el encaje problema-solución. Solo si se consigue esto es cuando podré plantearme si consigo resolver el problema, voy a ver si consigo monetizar. Y sería el siguiente paso, el tercero, monetizar, intentar vender mi solución. Y a partir de ahí, si conseguimos monetizar, y lo más importante, aprender, pasaríamos a lo que es la creación de demanda, a vender en este caso al mercado masivo. El procedimiento, si hablábamos de hipótesis en el lienzo de modelo de negocios, el proceso es de experimentación. Fijaos, tenemos hipótesis iniciales, a continuación diseñaremos experimentos para validar estas hipótesis, las llevaremos a la práctica y obtendremos información. Y esa información nos va a permitir, por una parte, validar hipótesis, es decir, estábamos en lo cierto, o nos va a permitir invalidar hipótesis y, por el contrario, veremos que estamos equivocados. Por cierto, esto ocurre muchas veces y habrá otras hipótesis que no tengamos certeza absoluta y que, por lo tanto, habrá que repetir experimento. Bien, de una manera más gráfica y para que lo entendáis, como manejáis, creo que en la gran mayoría, el lienzo del modelo de negocios, la primera fase sería validar el segmento de clientes, validar el problema, ¿vale? A continuación, validaríamos la solución y tenemos que conseguir un primer enganche, un primer encaje sin el cual yo no puedo continuar la validación. Pero si he conseguido el encaje, problema, solución, continuaría... Pablo, disculpa que te interrumpa. Es que al parecer no se está viendo la presentación en algunos sitios. Yo sí la veo, pero no sé si algún del equipo técnico de Bilway nos puede echar una mano porque nos comentan por el chat que no se ve la presentación. Vale, pues si el equipo técnico echa una mano, yo sí la estoy viendo. En principio yo sí la estoy viendo, yo puedo verla. Yo también, ¿vale? La estoy viendo. Bueno, de todas maneras, os decimos a todos que bueno, la presentación está siendo grabada y la podéis seguir después en FPI, en el canal de FPI, ¿vale? Cuando lo subamos. Así que Pablo, sigue, no podemos hacer otra cosa. Vale, muy bien, pues continuamos. Como decía, fundamental esta fase en la que tenemos que intentar vender, pero vender no con el ánimo de ganar dinero. Fijaos que en validación lo que hacemos es aprender. Esta fase de validación de clientes se trata de monetizar, pero para aprender precisamente a vender. Y por último, la última fase, que sería la de creación de demanda y ya entonces de hacer que ese producto o servicio o mi solución llegue de forma masiva al mercado. En cada una de estas fases hay un gap importante y no penséis que es algo sencillo, ¿de acuerdo? Es algo como método, es fácil de entender, como ejecución o para llevarlo a la práctica no es tan sencillo, ¿vale? Aún así, este es precisamente el reto de la innovación. Bien, y en tercer lugar, vamos a hablar de Agile. Fijaos que tanto en Design Thinking como en Lean Startup trabajamos de forma ágil. Agile tiene 4 pilares fundamentales. La importancia de las personas,
por encima de procesos y herramientas. Fijaos, personas. La importancia de, desde el principio, trabajar con un prototipo, antes que documentación extensiva. Lo importante de trabajar, de co-crear con el cliente, ¿vale? Y, obviamente, adaptación, porque en un proceso con incertidumbre y con falta de información va a ser necesaria. En ese sentido, dentro de lo que es Agile, acerco simplemente el método de trabajo que estamos aplicando en el aula, que es Scrum. Y Scrum me permite, o nos permite, actuar en pequeños intervalos que suelen ser aproximadamente de 15 días, que llamamos sprints, y mediante el cual hacemos entregas de producto. Así que, desde el principio hacemos una entrega, lo que en Lean Startup se llama producto mínimo viable, y en posteriores sprints se va produciendo un crecimiento iterativo e incremental de este producto, ¿vale? Lo más importante de esto, lo más importante es que si comenzamos con una entrega en principio muy básica, y de hecho se llama o se denomina producto mínimo viable, con ayuda del cliente vamos a poder ir desarrollando nuestra solución para que al final podamos entregarle lo que realmente quiere. Y esto solo se hace en términos precisamente que comentamos, ¿vale? En síntesis, estas tres líneas de trabajo, fijaos qué relación tienen. La primera, Design Thinking, nos permite buscar una solución innovadora a un problema. Bien, cuando he conseguido esa solución, Lean Startup me dice si merece la pena resolverla. Y es que para una empresa hay que ganar dinero, tendrá que monetizar, pero para una entidad no lucrativa tiene que conseguir financiación para poder prestar un determinado servicio. Y en el caso de que sea así, Agile nos ayuda a desarrollar la solución de forma iterativa e incremental. Y yo creo que es así la forma de entender lo que es el agilismo, ¿no? Y la agilidad. Agil significa ser capaz de dar respuesta rápida ante una incertidumbre, pues por ejemplo la que nos pasó en la pandemia. Fijaos que posteriormente, en la siguiente sesión, vamos a exponer junto con Juan Antonio Aguilar, voy a exponer un caso concreto precisamente de esto, de enfrentarse a la pandemia y de digitalizar todas las clases, por cierto, y de equivocarnos también mucho. Por si acaso alguien no lo tiene claro, porque me suele pasar y me lo preguntáis mucho, a veces pensamos como que Design Thinking y una startup son lo mismo, pero realmente no es así, fijaos. Sí coinciden en el foco, que es el cliente y sus expectativas y sus problemas. También coinciden en el proceso, porque se trata de diseñar y desarrollar soluciones para ajustarse a las necesidades de los clientes. Y el medio, que es el prototipado, es decir, se tangibiliza el diseño para aprender con el usuario. Sin embargo, hay grandes diferencias. Fijaos, el inicio de Design Thinking es un problema, mientras que el inicio en Lean Startup ya es una idea de negocio. La velocidad, porque en Lean Startup lo que tenemos que hacer es aprender rápido. Una vez que nos hemos lanzado hay que aprender rápido, mientras que en Design Thinking no es un criterio tan importante. Y la gran diferencia, el resultado. Con Design Thinking obtendremos una solución innovadora. En cambio, con Lean Startup obtenemos un modelo de negocio. No tiene nada que ver, o sea, hay que plantearse qué es lo que estamos buscando. ¿Es solo una solución o buscamos validar un modelo de negocios? Bien, pues nosotros hemos comprobado que trabajando de esta manera, por una parte, conseguimos los resultados de aprendizaje que nos marca el currículo, pero aplicando metodologías ágiles, además desarrollamos las denominadas soft skills, que precisamente son lo que yo sintetizo en 4 Cs: creatividad, comunicación, cooperación y confianza. Y como llegó la pandemia, pues incluso nos permitimos introducir lo que era un trabajo en remoto al 100%, y pueden trabajarse metodologías ágiles, como veremos en la siguiente ponencia y como he citado anteriormente, pueden trabajarse en remoto, introduciendo además unas soft skills muy importantes desde el punto de vista de la digitalización. En definitiva, en síntesis yo os diría, fijaos, en primer lugar hay que ser conscientes de que tenemos un problema importante. Nuestras empresas y nuestro entorno está enfrascado ahí en una innovación continua si quiere permanecer en el mercado, y nuestros alumnos van allí. Para ello, os proponemos el norte para cambiar, y el norte para cambiar es la aplicación de nuevas metodologías. No podemos seguir haciendo lo mismo para conseguir resultados diferentes. Y las metodologías ágiles ayudan en el desarrollo, no solo de la competencia técnica, sino también en el de las habilidades. Y por último, cualquier tipo de ayuda, pues ahí estaremos nosotros para
guiarte, para orientarte, porque para eso hemos desarrollado este proyecto de innovación. Así que fijaros, si os lanzáis al uso de nuevas metodologías, os dejo el campo abierto porque vais a necesitar nuevos recursos didácticos, vais a necesitar nuevos espacios y vais a necesitar una nueva organización, os lo aseguro, pero lo importante de todo esto es que nosotros, desde FPI, os lo podemos proporcionar. Y me despido, termino con una frase de Steve Jobs. Fijaos, seguro que la habéis leído, pero la he extraído de una serie de frases que señala en su última publicación, publicado recientemente además, La otra clase de emprender, de José Salvi. Fijaos, yo soy de los que disfruta con nuestra profesión, pero creo que para hacerlo y para estar contento y satisfecho del trabajo que hacemos, tenemos que amar lo que hacemos. Es una empresa difícil, es una empresa complicada, pero no tenemos otra vía porque ocupamos más de una tercera parte de nuestro tiempo trabajando. Así que sea lo más rentable posible. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Te están aplaudiendo, Pablo. No sé si hay tiempo para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, por favor que levante la mano para Pablo. Sí, he dejado 4 minutos precisamente por si había alguna pregunta. Si formuláis preguntas, perfecto. Si no da tiempo, ahora al final de la presentación os facilito mi correo electrónico info@pablopenalver.com y cualquier tipo de duda la podéis dirigir ahí. Sabéis que estoy también presente en las diferentes redes sociales, o sea que me tenéis muy, muy localizado, ¿vale? Así que lo dejo en vuestras manos. Vale, no sé, ¿alguna pregunta? O si no, dejamos a Pablo que se tiene que ir corriendo a dar otra charla en otra sala. No, bueno, estáis preguntando dónde se van a poder ver las presentaciones. Como he dicho, estamos grabando todas o casi todas las ponencias y cuando las tengamos esperamos tenerlas lo antes posible. La semana que viene la colgaremos en el portal de FPI. Pablo, te das la enhorabuena y te doy las gracias por tu presentación y te dejo que te vayas a otra sala. Vale, muchísimas gracias a todos. La verdad es que es un lujo poder contar con gente así y es un lujo poder trabajar con profesores emprendedores. Así que espero que disfrutéis del congreso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ti.